personas en uso de la palabra. El diputado Ortiz Fábregas por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en verdad hoy es, como han dicho los compañeros diputados que nos han antecedido en el uso de la palabra, un día muy importante. Cuando 9 fracciones logran consensuar un proyecto como el proyecto que hemos aprobado este día, merece que todos nosotros veamos esto como un paso en la dirección correcta, como un paso en el tipo de gestión legislativa que nosotros tenemos que llevar adelante en estos 4 años. Tengo muy presente, y probablemente será un recuerdo que tendré en estos años y cuando hayamos salido de esta Asamblea Legislativa, porque quizás el primer tema que discutimos los compañeros y la compañera doña Emilia Molina, jefe de fracción, como temas de interés, temas que teníamos que enfocarnos a resolver, casualmente fue este. Y en todo momento hubo la mejor disposición, a pesar de que podían haber enfoques, matices distintos, en que era una necesidad que lo aprobáramos. Incluso se habló de que lo hiciéramos, ojalá, como un primer proyecto, pero bueno, fue este segundo proyecto que se logró aprobar. Hubo, yo creo, siempre una claridad en cuanto a que el parámetro para resolver el aumento tenía que estar ligado al tema de la inflación. En algún momento se habló de los topes, pero me acuerdo que por ahí el compañero Otto Guevara hizo mención a eso desde un principio, de que no se perdiera el poder adquisitivo. Y ahí se manejaron diferentes alternativas. Me acuerdo que don Otón habló del 15%, que cuando alcanzaron 15% lo adecuáramos, pero hubo siempre ese afán de buscar ese mejor entendimiento. Habiendo dicho eso, eso nos llevó a nosotros en el seno de nuestra fracción a meditar sobre algo que han expuesto aquí los compañeros diputados, parece que Antonio Álvarez y don Rolando, también don Otón, sobre lo que es todo el tema de la remuneración en el sector público. Se enfoca siempre las baterías o se discute mucho sobre lo que tiene que ver con el salario de los diputados, y probablemente, compañeras y compañeros diputados, esto ha sido porque el aumento que se daba de manera sistemática, semestralmente, de un 10% al año, en estos años donde la inflación ha sido muy baja, causaba un gran malestar en la población, en el pueblo de Costa Rica. Y yo creo que nosotros hoy hemos sabido responder a esas inquietudes y a esas ansias de que no nos sirviéramos nosotros con esa cuchara grande, siendo nosotros con el ejemplo que ponía el diputado Solís Fallas de la madre que reparte y que se deja siempre lo mejor, pues que se deja siempre, más bien sirve y después se deja lo que quede. Aquí parecía que nosotros nos servíamos siempre con la mejor cuchara, la mejor tajada, y en muchos casos, como ocurrió me parece hace unos 6 meses, el aumento era ínfimo para otros servidores públicos. Pues bueno, eso nos llevó sin duda alguna a buscar este consenso, y a nosotros en el seno de la fracción a analizar el por qué también hay esas grandes discrepancias. Y he estado leyendo en estos últimos días estudios muy a fondo de cómo lo heterogéneo que es este sistema en el Estado, en el sector público de Costa Rica. Y nosotros estamos muy preocupados por eso, y me alegra muchísimo que aquí todos tienen ese tema como un tema central. Y yo les digo que hoy que hemos logrado este consenso en cuanto al salario de los diputados, en estas comisiones que se puedan constituir
ya sea en la administrativa de don Mario Redondo, en la política, en gasto público, en fin, en la que nosotros consideremos que podemos atender este tema de una manera equilibrada y racional, lo hagamos. Porque comparto plenamente que existen grandes disparidades. Se dan situaciones en las cuales no es posible a veces atraer el talento que este país necesita, el recurso humano, el capital humano que este país necesita para manejar un ministerio o una presidencia ejecutiva, y tal vez más en el Poder Ejecutivo, para poder que estas personas, estas mujeres, estos hombres costarricenses puedan tener el incentivo de venir a servirle al país, cuando la remuneración, a pesar de que puedan haber esas discrepancias, y me interesaría mucho estudiar lo que dice don Otón, pero sinceramente no es posible que no podamos atraer talento de primer nivel en muchos casos, porque no se está generando la remuneración que se requiere para poder tener esas personas sirviéndole al país. Pero también, por otro lado, no podemos negar que se dan en algunas instituciones situaciones de aumentos desmedidos en un país cuyo déficit fiscal asciende ya a más del 6% y a veces trasciende cualquier parámetro o los parámetros de un justo equilibrio y de una sana equidad social y económica. Nosotros estamos trabajando y muy pronto presentaremos a este plenario, a consideración de la Asamblea Legislativa, un proyecto que regule ese tema. Y casualmente por eso el día de ayer, compañeras y compañeros diputados, hicimos una moción que, más allá de tener la intención de golpear o afectar a ninguna compañera o ningún compañero diputado, nuestra intención fundamental era mandar un mensaje claro de que esta Asamblea Legislativa puede estar dispuesta a asumir los sacrificios y a tomar las decisiones cuando nosotros veamos que hay casos en instituciones del Estado que francamente son repulsivos. Y es por eso que nosotros propusimos esa moción. Pero estuvimos totalmente anuentes a buscar ese consenso y a llegar al acuerdo que hemos llegado hoy, y con todo beneplácito así lo acordamos. Pero entre los grandes temas que este país tiene que resolver, porque es un tema que está directamente relacionado con el déficit fiscal, que es un tema que está directamente relacionado con la justicia, con la equidad, es el tema de la remuneración en el sector público. Creo que próximamente daremos ese primer paso de un proyecto de ley que específicamente atienda la situación de los salarios que van más allá incluso de lo que nosotros como representantes del primer poder de la República devengamos, para regular eso de una manera justa. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo y creo que hemos dado muy bien ese primer paso. Pero no podemos patear la bola, aunque el problema es como el nudo gordiano, que hay que desenredar esa nube, esa serie de mecates que están por toda la administración pública, donde está el servicio civil, donde hay convenciones colectivas, donde está la autoridad presupuestaria, en 328 entes públicos, y donde se dan todo tipo de discrepancias, donde probablemente un jerarca, un ministro, puede resultar en algún momento ganando menos que lo que puede ganar una persona en una institución autónoma que quizás no tiene ni siquiera un título de bachiller. Así que, compañeras y compañeros diputados, termino diciendo que esta fracción presentará a la Asamblea Legislativa y trabajaremos con ustedes
para resolver, ojalá de forma general, lo que nos parece a nosotros que es una de las causas principales de las inequidades económicas, sociales y que también afecta el atraer a talentos importantes a la administración pública. Gracias, señor presidente, gracias compañeras y compañeros diputados, hoy hemos dado un paso en la dirección correcta para nuestra patria. Diputado Ortiz Fábrega, en uso de la palabra el diputado Redondo Poveda, hasta por 5 minutos.